Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una idea que podría cambiar la forma en que vemos la salud. Se trata de cómo las proteínas, esos bloques de construcción de la vida, conectan todo en nuestro cuerpo. Vamos a explorar una perspectiva que une sistemas que parecen no tener nada que ver, como los riñones y el cerebro, a través de un solo nutriente. A ver, esta es la pregunta que lo inicia todo. Por un lado, la insuficiencia renal. Por el otro, la niebla mental. ¿Qué podrían tener en común? A simple vista, nada. Pero la fuente que analizamos hoy nos dice que el hilo conductor, la clave, está en un solo nutriente, la proteína, y sobre todo en cómo nuestro cuerpo la procesa. Bien, para poder seguir este argumento, tenemos que empezar por lo básico. Hay que entender un poco la ciencia de cómo el cuerpo maneja las proteínas. Créanme, aquí es donde empieza a armarse todo el rompecabezas. Aquí está la pieza fundamental. A diferencia de los carbohidratos o las grasas, las proteínas tienen algo especial en su estructura, el nitrógeno. Y cuando el cuerpo las usa, ese nitrógeno se libera. ¿Qué hacer con él se convierte en una de las tareas más críticas para mantenernos saludables? Pensemos en esto como una pequeña historia, el viaje del nitrógeno. Primero, se libera. Pero ojo, así como está suelto, es tóxico, es un desecho peligroso. Ahí es donde entra el hígado, nuestro increíble centro de desintoxicación. Lo agarra, lo procesa y lo convierte en algo mucho más manejable, la urea. Y finalmente, los riñones, que son como el sistema de purificación final. Filtran esa urea y la eliminan por la orina. Un sistema perfecto, claro, mientras todo funcione como debe. Pero ¿qué pasa si las piezas clave de esta maquinaria, el hígado o los riñones, empiezan a fallar? Bueno, aquí es donde la cosa se pone seria y empezamos a ver las consecuencias directas de alterar este delicado equilibrio. Es bastante lógico. Si el hígado no puede empaquetar el nitrógeno en urea o si los riñones no pueden filtrarla, el resultado es el mismo. Ese desecho tóxico empieza a acumularse en la sangre. A esta condición se le llama uremia y de hecho se puede medir con un simple análisis de sangre, el famoso BUN, que básicamente nos dice qué tan altos están esos niveles de nitrógeno. Y las consecuencias de esa acumulación no son para nada menores, son gravísimas. Hablamos de una intoxicación interna que puede llevar a fallos en cadena, afectando el corazón, el cerebro y que, en los peores casos, puede ser fatal. Esto nos deja claro lo vital que es este sistema de limpieza. Y aquí nos topamos con un problema gigantesco, una verdadera encrucijada médica. Lo que se hace normalmente con pacientes de riñón o hígado es ponerlos en una dieta baja en proteínas. La lógica, menos proteína, menos nitrógeno tóxico. Suena bien. Pero el texto señala una contraparte terrible. El cuerpo necesita proteína para todo. Para los músculos, la sangre, las defensas, los huesos. Es como si para arreglar una gotera decidiéramos quitarle el techo a la casa. Al final, el cuerpo empieza a consumirse a sí mismo. Y esto no solo pasa en enfermedades renales. El texto traza un paralelo con los pacientes de cáncer. Los tratamientos, muchas veces, les quitan el apetito. Comen menos, consumen menos proteína y sus niveles en sangre bajan. Y resulta que ese nivel bajo de proteína es uno de los indicadores más fuertes de que las cosas no van a ir bien. Se repite la misma idea, sin proteína, el cuerpo pierde su capacidad de luchar. Muy bien, ahora la historia da un giro y se vuelve todavía más amplia. Según la fuente que analizamos, el problema no está solo en los órganos que procesan desechos, se extiende a una de las barreras más importantes que tenemos, la pared de nuestro intestino. El concepto central aquí es el de intestino permeable. La idea es esta. La pared del intestino se regenera sin parar, cada pocos días. Y para reconstruirse necesita aminoácidos, que vienen de las proteínas. ¿Qué pasa si no hay suficientes? Pues esa barrera se debilita, se vuelve porosa, como un colador con agujeros demasiado grandes, y empieza a dejar pasar cosas que deberían quedarse afuera. Y, según el texto, nuestro intestino está bajo ataque constante. Menciona cosas como los pesticidas en lo que comemos, las hormonas en la carne y un montón de medicamentos, tanto recetados como de venta libre. Incluso algo tan común y corriente como una aspirina podría estar contribuyendo a dañar esta barrera tan delicada. Y esto es muy interesante. El texto plantea que muchos de nosotros hemos normalizado los síntomas de un intestino dañado. La hinchazón después de comer, los gases, el reflujo, el estreñimiento, los vemos como algo normal, parte de la vida. Pero la fuente nos dice, momento, quizá no sea normal. Quizá sean las primeras señales de alarma de que esa barrera intestinal está comprometida. Aquí es donde la teoría se vuelve global para el cuerpo. El argumento es que un problema que empieza en el intestino no se queda ahí, ni de cerca.
Puede ser el detonante de una reacción en cadena que termina afectando a todo el organismo. Vale, pero ¿cómo ocurre exactamente? ¿Cuál es el mecanismo que conecta un intestino agujereado con problemas neurológicos o enfermedades autoinmunes? Vamos a desglosar el paso a paso de la teoría que se presenta. Bueno, el primer paso, según el texto, es que un intestino débil se convierte en el lugar perfecto para que crezcan bacterias y levaduras que no deberían estar ahí en grandes cantidades. El texto incluso da nombres: Pseudomonas, Klebsiella, Proteus, organismos que aprovechan el desequilibrio para multiplicarse. El punto clave es que estas bacterias no son simples invitadas. Viven, comen y, por supuesto, producen sus propios desechos. Y a esos desechos, la fuente los llama biotoxinas. Básicamente son sustancias que pueden resultar tóxicas para nosotros. Y aquí se cierra el círculo de esta teoría. Esas biotoxinas, en un intestino sano, se quedarían contenidas, pero en un intestino permeable, se cuelan a la sangre. Y una vez en el torrente sanguíneo, viajan por todas partes, llegando a cualquier órgano, a cualquier tejido y generando una inflamación crónica y silenciosa por todo el cuerpo. Esto, por cierto, es algo que se puede medir con marcadores como la proteína C reactiva. El alcance de este argumento es enorme. La fuente está conectando esta toxicidad que se origina en el intestino con algunas de las enfermedades más temidas de nuestro tiempo, desde trastornos autoinmunes donde el cuerpo se ataca a sí mismo, hasta enfermedades neurodegenerativas, proponiendo que todas podrían compartir una misma causa raíz. Después de pintar este panorama, el texto por supuesto propone una solución. Y la solución no es ir a tratar los síntomas en el cerebro o en las articulaciones, sino volver al origen del problema, reparar las barreras del cuerpo. Esas barreras que fundamentalmente están hechas de proteína. Y para que esto no se quede en teoría, la fuente nos muestra un caso práctico. Esta frase del esposo de una paciente con Parkinson llamada Geraldine lo dice todo. Captura a la perfección la idea de una recuperación casi increíble. Miren este contraste. Es impactante. Geraldine pasó de estar prácticamente postrada en su casa, con síntomas muy severos, a tener una vida plena y activa en apenas 8 meses. El texto usa este caso para argumentar que muchas de estas condiciones, que consideramos crónicas y degenerativas, podrían tener un camino de vuelta si se ataca la causa de raíz. ¿Y cómo lo lograron? Según el texto, el tratamiento de Geraldine fue integral. No fue una sola cosa. Incluyó desintoxicar el cuerpo de metales pesados, balancear toda su química interna y, de manera central, corregir todas sus deficiencias nutricionales, poniendo un énfasis muy especial en altas dosis de un suplemento de aminoácidos esenciales que la fuente menciona por su nombre. Y para cerrar, la fuente nos deja con esta frase potentísima, atribuida a Hipócrates hace más de 2000 años. La enfermedad comienza en el colon. Es una afirmación que resume a la perfección toda la teoría que hemos explorado, que la salud de nuestro intestino es, en realidad, el cimiento de la salud de todo el cuerpo. Una idea muy antigua, que según este texto, es hora de volver a tomar muy en serio.